La paz del Señor. Muy buenos días. Hoy estamos celebrando la fiesta de Santa María Magdalena. Cristo está vivo. Jesús está vivo. Esta es una de las cosas más importantes que nos dice el Evangelio de hoy. ¿Somos conscientes hasta qué punto es verdad que Jesús está vivo? Estamos a lunes 22 de julio. El Evangelio es de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2 y del 11 al 18. Vamos a escuchar con el corazón muy abierto. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuní», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y ha dicho esto. Entonces, en María la Magdalena se ve clarísimo un gran encuentro con Jesús vivo. Y para explicar mejor este grandísimo encuentro con Jesús vivo, me gustaría leerte
la primera lectura y explicarte en qué clave tenemos que entender esta lectura. Es del libro del Cantar de los Cantares, un libro que se suele leer poco en la liturgia. Dice así, es del Cantar capítulo 3 versículos 1 al 4. Esto dice la esposa: en mi lecho, por la noche, buscaba al amor de mi alma. Lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad. Por las calles y las plazas buscaré al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Esta lectura, en general el libro del Cantar de los Cantares, me parece muy significativa. El libro mismo me parece muy significativo. El libro del Cantar de los Cantares es un libro que habla de un amor esponsal. Habla de un esposo y una esposa, de un enamorado y una enamorada, cómo se buscan, cómo se encuentran, cómo se separan, cómo sufren cuando están separados, cómo son felices cuando están juntos. Y este libro, que habla de este amor entre un esposo y una esposa, en el fondo lo que quiere es hablarnos del amor de Dios, del amor de Jesús con nuestra alma. A veces podemos vivir nosotros, o muchas personas les puede pasar, que viven el amor a Jesús como una cosa un poco teórica. Bueno, a Jesús no le puedo ver, no le puedo tocar, nunca le he visto, nunca le he tocado. Luego, su persona y su amor me resultan un poco teóricos, porque es como si Jesús fuese una idea, no fuese una persona viva. Más aún podemos decir, una persona viva de carne y hueso, como es Jesús. O nos puede pasar que este amor de Jesús no sea para nosotros un amor teórico, sea un amor verdadero, pero que sea como un poco frío, como un poco apasionado. Porque al fin y al cabo, pues Jesús es para mí, en cierto modo, alguien bastante desconocido. O Jesús es para mí como un poco lejano. Entonces sí, le amo
le escucho, le hago caso, pero no estoy profundamente apasionado de un inmenso amor hacia Él. Entonces, una de las cosas bonitas que nos enseña el libro del Cantar de los Cantares es que tenemos que vivir el amor a Jesús como Él lo vive con nosotros. Y Jesús vive el amor con nosotros, hacia nosotros, como una cosa ardiente. Jesús nos ama con amor ardiente, con amor de enamorado, con amor apasionado. Y quiere que nosotros le amemos también con este amor ardiente. Ahora vamos a comentar un poquito la oración colecta y la oración de después de la comunión. Dice la oración colecta: Oh Dios, tu unigénito confió a María Magdalena antes que a nadie el anuncio de la alegría pascual. Concédenos, por su intercesión y ejemplo, proclamar a Cristo vivo y que le veamos reinando en su gloria. La expresión en la que me quiero detener es esta: proclamar a Cristo vivo. De esto se trata, de que Jesús no sea para nosotros una teoría, que sea alguien vivo, con quien tenemos una relación muy viva, muy real, y una relación de inmenso amor, un amor muy vivo. Luego, como es cada uno, hay personas que tienen un temperamento más ardiente. Entonces, esas personas de temperamento ardiente tienen que amar a Jesús con un amor ardiente. Otras personas tienen un temperamento más racional. Pues tienen que amar a Jesús como ellos son, de una manera en la que influye más su inteligencia, su razón, pero igualmente amarle con todo su ser. Se trata de que nuestro amor a Jesús sea muy grande y muy real. Y no solo que sea muy grande, sino que sea lo más grande de nuestra vida. Lo más grande y lo más importante de nuestra vida. Veis que me muevo de un lado para otro porque ya sabéis que no tengo muy bien la espalda y este asiento pues no es lo que mejor me va para la espalda, entonces voy cambiando de postura para no hacerme daño. Y ahora vamos a leer la oración de después de la comunión. Dice: que la participación santa en tus misterios, Señor, infunda en nosotros aquel amor perseverante con el que Santa María Magdalena se mantuvo unida siempre a Cristo, su Maestro. La frase
que quiero subrayar es que la participación santa en tus misterios se refiere a la participación santa sobre todo en la Eucaristía, que son los divinos misterios. La Eucaristía se llama también los divinos misterios. Es decir, le pedimos al Señor que nuestra participación en sus misterios, que nuestra participación en la Eucaristía sea santa, que participemos santamente en la Eucaristía. Esto es tan importante, es tan importante que vivamos bien la Santa Misa. Es tan importante que para nosotros la Santa Misa sea lo más importante. De esto depende mucho nuestra vida espiritual, porque la Santa Misa es la fuente de donde nace la vida espiritual y la cumbre de la vida espiritual. Pues esto es todo por hoy. Muy feliz lunes. Comencemos la semana con mucha alegría en el nombre del Señor. Me alegro muchísimo de haber estado contigo hoy. El Señor te bendiga. María te bendiga.